Amigos, bienvenidos. Como todas las semanas estamos aquí en el Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra, pastor de la red de empresarios y profesionales de Iglesia Betania de la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala. Qué bueno que nos acompaña este día especial que hemos diseñado especialmente para seguir creciendo. No olvide que este programa, este espacio está dedicado para discipular a todos los empresarios, a todos aquellos que hemos emprendido alguna situación de negocios y que nos está llevando, por supuesto, a una mejor vida, y que de alguna manera, más que discipular por las empresas por sí mismas, estamos discipulando el corazón de los empresarios. Y me parece que esa es una buena idea de discipular a los empresarios. Hoy vamos a hablar de un tema que le hemos llamado crecimiento intencional. El doctor John Maxwell, que es el mentor, coach y conferencista internacional muy reconocido a nivel mundial, escribió un libro hace ya algunos años que se llama Las 15 leyes del crecimiento personal. Y él relata de alguna manera en ese libro 15 leyes que son indispensables para toda persona que quiera tener un crecimiento. Y la primera ley que él menciona en ese libro es que el crecimiento es intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento no se da naturalmente, que hay que generarlo, que hay que de alguna manera producirlo intencionalmente. Es decir, que tenemos que tener los pies sobre la tierra, que tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer y de esa manera vamos a crecer. Así que, aunque no me voy a referir propiamente a la ley, sí vamos a insistir mucho en este concepto del crecimiento intencional. Y hay un versículo que el apóstol Pablo dijo alguna vez que nos vamos. Si bien es cierto que este cuerpo se va deteriorando, el hombre interior se va perfeccionando, va creciendo. Y de alguna manera también menciona hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, que debe ser realmente nuestro modelo. Yo entiendo que pueden haber muchas personas en el mundo espectaculares y que han dejado un buen legado, pero nadie como Jesucristo, nadie como Jesús. Sabiendo toda la historia que se habló de él antes de que naciera, y por supuesto todo lo que vino a hacer y las enseñanzas, más que los milagros propiamente, las enseñanzas que son las que cambian vidas. Y entonces, creciendo intencionalmente significa poner énfasis. De tal manera que yo quiero darle algunas cosas en las que nosotros debiéramos de crecer intencionalmente. Debiéramos de crecer con estrategia o estratégicamente. Un crecimiento estratégico sería quizás la palabra o la expresión que mejor se adapta a lo que vamos a hablar. Un crecimiento estratégico significa, de alguna manera, emprender hacia el aprendizaje, es decir, el conocimiento. El conocimiento, si entendemos esto como el adquirir todas las cosas que se han escrito o las que se han publicado o las experiencias de la vida, todas esas requieren un crecimiento o un aprendizaje continuo. Y Jesús enseñó a través de las parábolas el crecimiento de los seres humanos. Es decir, todo ser humano que quiera crecer en conocimiento debe leer las parábolas de Jesús. No sé exactamente cuántas parábolas hayan, pero muchas de ellas, por ejemplo, tienen enfoque financiero. Y aunque podemos espiritualizar también las parábolas, en la vida práctica tienen un aprendizaje financiero, empresarial. Y a veces no nos gusta tocar este tema porque sentimos como que se contamina el Evangelio. Pero en realidad Jesús habló muy claramente en varias formas sobre las parábolas y especialmente sobre las parábolas financieras. Entonces el conocimiento, de alguna manera, dice un dicho que el conocimiento es poder, que el que tiene el conocimiento
tiene el poder. Hay gente que tiene poder por las armas y es poder a la fuerza, pero hay gente que tiene poder por el conocimiento que tiene. Y esto obviamente lo coloca en una postura, en una posición totalmente diferente. Yo quiero leerles uno de los proverbios que me encanta. Proverbios 2:10 dice: la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Escuche esto. La sabiduría llenará o vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Y aquí hay algo bien importante en relación al conocimiento. Y es que hay siempre una parte que se llama aplicación. Aplicación del conocimiento. Y esto es lo que de alguna manera se llama sabiduría. Podemos llenarnos de mucho conocimiento y va a ser conocimiento vano, conocimiento que no nos va a servir para mucho. Pero podemos llenarnos de conocimiento que puede ser no muy extenso, pero aplicable. Por ejemplo, si mi trabajo, por ejemplo, no es ir a la luna, aprender a ir a la luna, pues puede ser un conocimiento como cultura general, pero no me va a servir en la vida práctica. Un conocimiento espiritual, por ejemplo, yo puedo saber que Jesús es mi Salvador. Sí, Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Rey. Sí, pero conceptualmente puedo entenderlo. Pero dice que la sabiduría vendrá a tu corazón. Y cuando se instala en el corazón la sabiduría, entonces puede emitir palabras, emitir acciones para tener una mejor vida. Y después dice, y el conocimiento te endulzará la vida. Si supiéramos, alguien dice a los 60 años, si yo hubiera conocido las cosas que ahora conozco, me hubiera ahorrado muchos problemas o me hubiera endulzado la vida. Sin embargo, lo que pasa es que muchas veces el conocimiento viene a través de las experiencias que nosotros hemos pasado. Pero cuando ese conocimiento llega y llega al corazón, dice Proverbios, dice el Salomón, el rey más sabio, que endulza la vida. Un conocimiento no necesariamente tiene por qué amargarte la existencia. No podemos vivir amargados con el conocimiento. Hay gente, por ejemplo, que aprende cosas y de alguna manera, por ejemplo, hablemos de la invasión que los españoles hicieron sobre toda Latinoamérica. Y por eso hablamos español. Algunos siguen odiando a los españoles después de más de 500 años. Ese conocimiento lo está aplicando de una forma inefectiva para su vida. Le llegó al corazón, pero no le endulzó la vida. Quiere decir que el verdadero conocimiento endulza la vida. El conocer que Dios es nuestro ayudador, por ejemplo, es una buena razón para estar contento. Conocer que Dios nos cuida, nos ama. Él dice que Él trae el sol sobre buenos y sobre malos. Trae la lluvia sobre buenos y sobre malos. Sobre los que cosechan verduras y sobre los que cosechan cosas ilícitas. De cualquier manera, el conocimiento endulza el corazón y saber que Dios hace eso, endulza más nuestro corazón. Cuando sabemos, por ejemplo, que nuestros padres sacrificaron algo y tal vez nunca lo supimos, pero de pronto por ahí alguien nos dice, mire, su papá hizo tal cosa por usted. Yo me acuerdo, cuando usted era niño, su padre se fajó. Y tal vez yo tenía un conocimiento de mi padre, tal vez él ya había muerto y yo estaba odiándolo por cierta situación, pero cuando hay personas que me dicen, su papá era esto y esto, obviamente mi corazón se va a endulzar por un nuevo conocimiento. Crecer en conocimiento nos marcará la existencia, marcará el destino, marcará lo que vamos a ser y a hacer en los próximos años venideros. Así que conocer esto nos trae buenos réditos. Como decía entonces, todo conocimiento debe ser aplicado
primeramente en nuestro interior y por supuesto después para ayudar y agregar valor a otra persona. Estamos hablando del crecimiento intencional. Hay otra cosa más que como seres humanos podemos hacer y crecer, y es lo que el apóstol Pablo dice, que al conocimiento agrégale dominio propio. Y esto es bien importante porque la persona que se empieza a tener mucho conocimiento, la tendencia del ser humano es a ponerse orgulloso, engreído, y se pone en una nube que cree que ni el sol es digno de que le pegue para alumbrar a semejante lumbrera. Sin embargo, si le aplicamos dominio propio, entonces ese conocimiento va a ser útil para poder enseñarle a otros. Lo que tú tienes, lo que tú sabes, lo que has aprendido, alguien más lo va a necesitar aprender para tener una vida mejor. Yo soy médico y mucho del conocimiento que tengo se usa para ayudar a las personas. Mucho del conocimiento. Te paguen o no te paguen, ese conocimiento a veces hay que darlo, lo damos en las universidades donde damos clases, compartimos el conocimiento. Pero eso requiere un dominio propio. Ahora, hay un tipo de conocimiento que puede causarnos ciertos inconvenientes estructurales. Por ejemplo, un médico puede saber que fumar produce cáncer pulmonar y cáncer de boca, cáncer de lengua y cualquier otro tipo de cáncer, de orofaringe, por ejemplo, de las cuerdas bucales. Pero cuando yo puedo estar con el cigarro en la mano y digo, fumar es malo. Entonces el dominio propio no se está aplicando a ese conocimiento. Por eso repito lo que el apóstol Pedro decía, que al conocimiento agrégale dominio propio. El nutricionista que sabe las comidas que debe comer y se las enseña a todos, pero él no se aplica a sí mismo ese conocimiento. Y eso requiere de una parte estructural del ser humano y eso se llama dominio propio. El dominio propio es lo que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros para tener autocontrol. No es una situación puramente humana. Por supuesto que el humano participa, pero es el Espíritu Santo el que pone en tu voluntad y tú dominas tu voluntad para no hacer cosas que pudieras hacer. Debemos crecer en dominio propio. Por ejemplo, yo le preguntaría qué tan reactivo es usted en su temperamento. Hay gente que es muy reactiva en su temperamento y lo coloca en una problemática terrible cuando reacciona de esa forma. Reaccionar violentamente ante ciertas situaciones de la vida hace que muchas personas pierdan empleos, negocios, relaciones, cualquier cosa que se pueda dar. Es más, puede perder hasta su salvación eterna, la vida eterna, en un desfase que lo pone en semejante situación. Así que el dominio propio es algo con lo que intencionalmente nosotros pudiéramos crecer. Ahora, vamos a seguir avanzando también en la otra parte, después del dominio propio. Hay un punto bien importante que se llama planificación. Dice el libro de Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Todos tenemos proyectos, ¿verdad? Interesantes. Yo sé que usted, empresario, tiene muchas cosas en su mente y se la pasa de esos sueños que te quitan el sueño. ¿Qué ha pasado? Sueños que te quitan el sueño. ¿Dónde se ha visto semejante cosa en el mundo físico? No, eso está en el alma y en los pensamientos y en las emociones cuando hemos querido hacer algo. Cuando queremos hacer algo y queremos avanzar, entonces planificamos. Por eso dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Ahora, todos debemos planificar nuestro destino. Y lo que voy a mencionar es ciertamente controversial en algunas corrientes teológicas. Hay corrientes teológicas que dicen,
todo está predeterminado o predestinado por Dios. Por lo tanto, yo no puedo cambiar nada. Yo cuestiono eso. Y lo cuestiono en base al libre albedrío. Dios pone en nosotros la inteligencia. Dios puso en nosotros el tiempo de 24 horas al día, de 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. De 365 días al año y más o menos entre 80 y 85 años el promedio de vida para hombres y mujeres en Guatemala. En todos puso lo mismo, hablando en términos genéricos. Por supuesto, en algunos puso cierta clase de talentos y habilidades diferentes a las de otros. ¿Qué hace la diferencia entonces en el destino de unos y en el destino de otros? La diferencia la hace la actitud. ¿Qué vas a hacer con eso que yo te estoy mencionando? Con el tiempo, con la inteligencia, con los recursos, con las habilidades. Eso va a marcar la diferencia. Definitivamente, si uno quiere hacer algo y cambiar su destino, una chica cambia su destino cuando tiene dos pretendientes y no puede llevar los dos a la mano y porque no va a poder convivir con los dos. Tiene que decidirse por uno. Cuando decide por uno, pues el otro queda prácticamente quitado de encima y se dedica a este. Y ella no puede decir a los 20 años, ay, me hubiera ido mejor con aquel. Cambió su destino. Y a eso es lo que me refiero yo, que nuestra voluntad, el dominio propio y el conocimiento forjan muchas veces nuestro destino. Ahora, hay algunas preguntas que uno debe hacerse cuando está en la vida, especialmente en la vida juvenil, cuando uno todavía no tiene claro qué hacer. Hay un hombre en la Biblia que dijo, ¿qué haré? Le habían quitado el trabajo, lo habían despedido, había sido muy infiel en su trabajo y él pregunta, ¿qué haré? Y esta es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué haré? ¿Qué haremos? Pero después él se responde, porque ya tenía la respuesta y dice, ya sé qué haré. Ahora, ¿en qué fase de la pregunta está usted? ¿En la pregunta de ¿qué haré? ¿O ya sé qué haré? La primera es pregunta y la segunda es afirmación. ¿Qué haré? Es una pregunta, ya sé qué haré es una afirmación. Entonces, de alguna manera, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que muchas veces no sabemos qué hacer. Y yo siempre pienso que el que entra con seguridad a un lugar quedará con dudas y el que entra con dudas llegará a la seguridad. Porque plantearnos preguntas nos sirve muchas veces. John Maxwell en ese mismo libro habla de la ley de la reflexión y él habla del poder de una pausa. Por cierto, vamos a hablar un día de esto, el poder de una pausa. Y el poder de una pausa se ve afilando el hacha. Usted se detiene, está cortando árboles y usted quiere darle todo el día sin parar, pero no afila el hacha. Pero si usted para 10 minutos cada hora y afila el hacha, va a avanzar mucho más que aquel que trabajó sin parar y sin embargo el que hizo más todavía pudo descansar más. Entonces, la ley de la reflexión nos dice que hay que pausar la vida, hay que pausar en los pensamientos, hay que incubarlos para darle vida a esos pensamientos que están en medio de nosotros para crecer. Ahora, dice Lucas 14:28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿Acaso no se sienta primero a calcular? Primero a calcular. ¿Acaso no calcula primero? El cálculo, de alguna manera, está en las... primero está en la mente y, por supuesto, las calculadoras pues, se diseñaron justamente para eso. Y si usted, por ejemplo, ve la calculadora científica, tiene muchas cosas que se han desarrollado en razón de las cosas que usted quiere calcular.
Y cuando usted calcula ciertas cosas, entonces se da cuenta de que puede o no puede hacer algo. Ahora, hay gente que se vuelve demasiado calculadora y hay gente que no calcula. Ambos pueden fracasar. El primero, el que calcula mucho, no hace nada, y el que no calcula nada pretende hacer mucho, pero al final termina quebrado por no haber calculado. Entonces Jesús dice, ¿acaso no se sienta primero calcular? Y calcular habla de la ley de la reflexión, del poder de la pausa. El poder de la pausa entonces tiene mucho que ver en regenerar nuestro cuerpo, por eso dormimos 8 horas. Porque el cuerpo se autorregenera en el sueño. Por eso no es conveniente que nosotros nos perdamos en el sueño. Y él entonces pregunta, ¿qué haré? Ya sé qué haré. Ahora, nuestro destino debe ser planificado. Los que saben lo que quieren, todas aquellas personas que saben lo que quieren, van siempre un paso adelante de las demás personas. Porque esas personas saben definir exactamente qué es lo que desean, qué es lo que quieren en la vida. Van adelantados en el proceso. Había en la historia de la Biblia, los de Isaacar dice que calculaban los tiempos, conocían, eran conocedores de los tiempos que suscitaban en ese entonces. Ahora, ¿qué es lo que pasa en todo este proceso? El proceso del destino, que yo creo que no es que no esté determinado por Dios, por supuesto, pero que yo puedo incidir como ser humano, como hijo de Dios, puedo incidir en esas cosas que Él de alguna manera pretende que nosotros hagamos. Podemos cambiar el destino. Hay en la India se maneja por castas, que son ciertos estratos, y por ejemplo hay castas que son ricas y castas que son pobres. Y el que es pobre dice que él está predeterminado para ser pobre, por lo tanto nunca se esfuerza. Y el que es rico, pues todos los pobres lo apoyan y entonces mantienen su estatus. Entonces, sí podemos nosotros, y eso nos lo permite la planificación. La construcción de un edificio nos puede generar muy buenas enseñanzas. Dependiendo del nivel de altitud, de altura que usted le va a dar a un edificio, mientras más alto, más profundo tiene que abrir para poder encontrar un soporte, ponerle hierro, ponerle piedras, zapatas, todas esas cosas que los ingenieros y arquitectos y albañiles hacen para darle solidez a esas cosas que nosotros hemos querido hacer. Entonces, ¿qué hacemos en todo este proceso? La planificación, y por cierto que ha habido mucha controversia también con la planificación familiar. Alguien dice que debemos tener todos los hijos que queramos, y alguien dice, no, yo creo que ni un hijo mejor. Y yo creo que hay un punto intermedio entre lo que Dios quiere darle y lo que usted puede cuidar. Dios nunca va a dar más allá de lo que usted pueda cuidar. De tal manera que la planificación es algo en lo que si nosotros planificamos, por ejemplo, nuestra semana, si planificamos nuestras finanzas, no por semana ni por mes, sino por año, o incluso hasta por 5 años, nosotros vamos a tener una mejor idea de cómo va a ser nuestra vejez. ¿Por qué mucha gente hoy está sufriendo problemas financieros, por ejemplo? Porque sus finanzas no han sido planificadas con buen tiempo. Planifique su familia, planifique sus finanzas, pero por favor, planifique su destino. Especialmente el destino eterno, el que Dios va a tener en sus manos y que usted va a decidir qué es lo que hará en los próximos años que vendrán. Y la última cosa que yo quiero mencionar y en la que debemos crecer tiene que ver con las relaciones o con los contactos. El apóstol Pablo dijo una frase que me encanta. En cuanto de ustedes dependa, por favor, estén en paz con todos. En cuanto de ustedes dependa. Hay cosas que no dependen de mí, pero hay cosas que sí dependen de mí. Ahora, las relaciones es una conexión. Oiga bien esta definición.
Una conexión es una acción que enlaza dos o más partes para obtener o para transmitir algo. Repito esta definición. Una conexión es una acción que enlaza dos o más partes para transmitir algo. Por ejemplo, cuando conectamos una lámpara con su conector a la corriente eléctrica que viene desde los postes, el transformador, cuando conectamos eso, esa conexión, después de haber hecho preparaciones con los conectores y con la transmisión, produce algo. Y ese algo se llama luz. Puedo tener un montón de bombillas, pero que no están conectadas a la corriente eléctrica, no me va a producir ninguna luz. Por ejemplo, cuando usted se conecta a una red Wi-Fi, o Wi-Fi, como dicen los españoles, usted, ¿qué es lo que obtendrá? Pues una conexión a Internet, sea rápida, sea lenta. De alguna manera usted va a obtener una conexión a eso. Ahora, cuando nos conectamos con otra persona, nos transmitimos vida mutuamente. Y aquí es lo importante de las conexiones. Hay gente que prefiere estar conectada con su perro. Y lamentablemente, cada día lo estamos... A mí me encantan los perros. Los perros tienen su lugar. Pero hemos sustituido los animales, las mascotas, por los seres humanos, porque los perros y los animales, etcétera, cual sea el animal, nunca nos va a decir nada. O a lo menos el lenguaje verbal no lo tienen. Aunque el loro pueda hablar mucho, el loro no razona de alguna manera. Y de alguna manera, si usted se muere, probablemente lo va a extrañar un tiempo. Pero ¿a qué es lo que voy? De que el ser humano está para vivir entre gente. ¿Por qué? Yo sé que hay muchas montañas en toda Latinoamérica, por ejemplo, hay gente que vive en las montañas. Pero ¿por qué nos concentramos en grandes ciudades? ¿Por qué nos encanta la gente? ¿Sufrimos por la gente? Por supuesto sufrimos por la gente. ¿Por qué? Pues porque es gente y tiene todos los defectos que usted se puede imaginar en usted mismo. Es importante, los defectos están ahí. Pero afianzar las conexiones, no importa cuánto tienes, dice un dicho, sino a quién conoces. No importa cuánto tienes, sino a quién conoces. Porque a quien conoces te puede facilitar las cosas de alguna manera. El primer nivel de conexión, por supuesto, y con eso quiero ir concluyendo en este programa. El primer nivel de conexión que debemos crecer intencionalmente es con Dios. ¿Por qué? Porque ahí está tu destino eterno. Y creo que es bien importante entonces hacer crecer ese conocimiento que hay en Dios. Crecer el dominio propio que Dios te da. Crecer en la planificación. Dios planificó enviar a su Hijo y lo mandó, lo planificó. Así que crecer en conexión intencionalmente con Dios será importante. Por favor, crece intencionalmente con tu familia. ¿Llegas enojado todas las noches a tu casa? ¿Estás enojada todo el día en tu casa si eres ama de casa? O joven, adolescente, estás peleando con tus padres todo el tiempo y quieres resolver el mundo en 2 segundos. ¿Qué es lo que haces entonces? Conectarte con tu familia son los únicos que te acompañarán en tus últimos días. Pocos amigos estarán contigo, pero la mayoría estarán en tu familia. Y esa conexión, por supuesto, extiéndela a tus amistades y extiéndala a tus negocios. Pero me quedo con la primera que estoy mencionando. Tu conexión con Dios debe ser de lo mejor. ¿Por qué pelearte con el Creador de la vida cuando Dios puede y debe hacer muchas cosas por ti? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por Dios? Podemos conectarnos a la vida, podemos conectarnos a esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que quiero conectarte con Dios en una oración. ¿Me acompañas? Padre Celestial, nos conectamos contigo, Señor, Creador
de toda fuente de vida, creador de todo lo que hay en el universo, hoy, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, que es nuestra conexión. Él dijo, cuando oren, oren al Padre en mi nombre. Y en ese nombre de Jesús oramos para que toda nuestra vida sea transformada. Queremos crecer intencionalmente, con crecimiento estratégico en todas las áreas que podamos de nuestra vida, para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te lo pedimos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que nos acompañó. Ha sido un gusto, como siempre. Sabe que estamos para servirle. Puede escribirnos en nuestro chat o donde usted esté viendo este programa y con mucho gusto responderemos. Que Dios le bendiga. Buenas noches.